No sé, pero tengo como la mosca detrás de la oreja, es seguro que me equivoco, evidentemente. Tengo la mosca detrás de la oreja con el tema de la inflación. Desgraciadamente, esta semana hará un año del inicio de la guerra en Ucrania. Sabemos el desastre humano que significa una guerra, pero dejando de lado, y permitirme dejando de lado ese drama, todo ese conflicto, toda esa guerra, trajo efectos económicos, sociales, políticos. En lo que nos ocupa, estos efectos económicos llevó a una subida de precios generalizada de prácticamente la gran mayoría de materias primas, de los productos elaborados tanto en fábricas como en el campo, etcétera, etcétera. Una subida de los precios, una subida de la inflación muy fuerte que venía con sus problemas previos, y yo creo que el tema de la guerra pues acentuó y disparó los precios. Ya teníamos un caldo de cultivo para que llegara una fuerte inflación, una fuerte subida de precios. Pero, por un lado, tenemos el gas natural, la referencia europea, el TTF, por debajo de 50 euros el megavatio hora. En Estados Unidos también en mínimos del año y en mínimos de hace varios años. Por otro lado, tenemos otras materias primas tan importantes como la madera, que también ha caído de manera muy importante sus precios. No quiero enredarme con precios, pero a veces creo que por sentido común, que bueno, todo hay que llevarlo a datos, a cifras. Todos tenemos en la cabeza que a partir de esta semana, hace un año, todo empezó a subir de manera exagerada. Llegó los precios de la energía en verano a precios totalmente insoportables, inaceptables. Todo se ha normalizado y en muchas materias primas, como he comentado, están en niveles mínimos de hace un año. Mínimos de hace un año, con la guerra ahí todavía latente y muy viva, por desgracia. Por lo tanto, si esas materias primas tan importantes como el gas natural, el petróleo, la madera, están en zona de mínimos de hace un año, si los costes de producción vemos que se pueden empezar a moderar, el tema de la logística se ha solucionado bastante, también los precios de los transportes han caído de manera muy importante, los fletes marítimos, etcétera, han caído todo mucho. ¿Por qué no se habla de deflación este año? Nadie habla de deflación, que podamos ver una tasa comparada con el año anterior de caída de precios. Unos precios de una cesta por debajo de ese nivel de precios de hace un año, no del mes anterior, que eso, bueno, es una lupa muy pequeñita. ¿Por qué no se habla de deflación? Bueno, aquí en la CNBC veo un artículo, bueno, un vídeo de creo que se dice Bathgate, el director de inversiones de Atomos, en el que dice que, oye, que por qué no va la Fed a bajar los tipos de manera agresiva si la inflación, pues las tasas de inflación caen de manera importante. No habla de deflación, pero que caen a tasas muy bajas y podemos tener meses, varios meses, por mayo, junio, julio, agosto. Yo creo que a partir de verano podemos ver tasas bastante bajas de inflación. Nadie habla de eso y todo el mundo tiene el miedo de, ojo, que la inflación está ahí, que se puede mantener, que la Fed... Poca gente habla, aunque leo de todo, pero mi sensación es que poca gente habla o piensa que veremos caídas de tipos de interés este año. Yo no creo, pero hacia finales de año, principios de 2024, no lo descarto. No lo descarto y creo que es algo de sentido común el ver que los precios no pueden
subir tanto con una guerra, una pandemia que veníamos de hace 2 años y con todos los problemas que hemos tenido, que todo se disparó. Bueno, ¿por qué no los tipos se van a parar este año y por qué no vamos a empezar a ver caídas de tipos a final de año, a principios de 2024? Por otro lado, si la inflación se mantiene y se mantienen tasas altas y los tipos se mantienen durante un añito o 2 en tasas altas o incluso se suben más de lo esperado, ojo que podemos tener reacciones negativas y muy negativas en la renta variable, en las bolsas y en la economía. Una subida tan fuerte de los tipos a digerir en tan solo un año, año y medio, la subida tan salvaje de tipos en Estados Unidos y que viene en Europa, pues hay que tener la balanza e ir, sabiendo la información que tenemos encima de la mesa y ver cómo capeamos el temporal. Por eso es tan importante, y lo digo muchas veces, estar en empresas que no estén muy endeudadas. En general, nuestra cartera en general son empresas que están poco endeudadas, que cuando vienen crisis la pueden superar y tienes que esperar 2-3 años a obtener resultados empresariales y luego veremos en bolsa cómo los obtienes. Hay veces que tienes que esperar, pero la viabilidad de las compañías en empresas sin deuda o poco endeudadas, la viabilidad es mucho más sencilla que en otras endeudadas. Por eso hay veces que los tiempos se alargan o se estrechan, pero el proyecto empresarial sigue vivo, que es lo importante, y sobre todo en empresas en crecimiento y en pequeñas compañías. Superfans, os dejo un vídeo en el que creo que hay una Ten Bagger de la que se va a hablar se va a empezar a hablar bastante a partir de unas semanas, meses. Ahí lo tenéis, superfans de las microcaps. Seguimos, fuerza de ánimo.